somos muchos los hispanoparlantes, es mucho el conocimiento que estamos generando. Entonces, de pronto a mí se me hace un tanto absurdo que si no lo publicas en inglés, entonces es como si no hubieras hecho todo un trabajo de investigación. Y continuamos con este programa especial en el marco de hablar de la Semana del Acceso Abierto en este 2025, que como decíamos al inicio del programa se estará desarrollando del 20 al 26 de octubre bajo la consigna ¿a quién le pertenece el conocimiento? La verdad que es bien interesante la posibilidad de pensar esto, sobre todo para intentar provocar de alguna manera con respecto a lo que sucede con la lógica privativa del conocimiento, a lo que sucede con los materiales que no terminan circulando, pero sobre todo el impacto de lo que genera que materiales que no circulan, materiales que no tienen incidencia en los territorios, de donde una gran cantidad de veces salen parte de esos conocimientos que son tan, pero tan valiosos. Tenemos el gusto de conversar con Laura Figueroa Lizarraga. Ella es coordinadora de la Red Nacional al Texto de Editoriales Universitarias y está desde México. Laura, bienvenida al Infoclaxo y a este programa especial sobre la Semana del Acceso Abierto. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación y aquí feliz de poder estar compartiendo con ustedes desde México, a algunos kilómetros de distancia. Algunos kilómetros de distancia, pero con la cercanía de poder hablar de estos temas que nos reúnen, que nos juntan, que nos hacen pensar y que le dan profundidad a las temáticas del conocimiento. ¿Desde qué parte de México te encuentras? Estoy en el estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, entonces estoy en la frontera con Estados Unidos. Un lugar caliente en líneas generales, pero entiendo que en el último tiempo aún más, ¿no? Sí, bueno, el lugar donde yo vivo específicamente solemos tener temperaturas de 50 grados centígrados, entonces sí, ahorita ya vamos de salida, afortunadamente el verano, pero aparte somos caliente por otros temas, porque nuestros vecinos son Estados Unidos, la migración, frontera, tráfico de, ya sabes, de todo lo habido que se pueda traficar, pero una ciudad muy bonita. Interesante, bien interesante porque hay como miles de aristas para poder hablar contigo, La Laura, frontera, claro, sí. en solo un lugar. Pero a ver, en principio me parecía interesante que nos cuentes un poco sobre la Red Nacional al Texto de Editoriales Universitarias, que nos las presentes aquí en este programa especial para que sobre esa base podamos hablar después de todo el resto de los temas. Perfecto, sí. Sí, en la red al texto nos reunimos en este momento alrededor de 55 editoriales universitarias. Entonces, estas 55 editoriales universitarias somos tanto universidades públicas como privadas y lo único que digamos que es el requisito clave para poder estar en la red es que cuando una institución solicita pertenecer con nosotros, pues se revisa, ¿no? Que todos sus procesos editoriales estén en regla, que realicen buenas prácticas editoriales y sobre todo que hacen con sus libros, ¿no? Si justamente nos fijamos, que tengan material, pues hay que decir la palabra con calidad, que no sean una editorial de estas depredadoras o de pronto que surgen de la nada. Y si cubren con todos estos requisitos, pues ya pasan a formar parte de la red. Y en la red, pues hacemos todo tipo de trabajos. Sobre todo tratamos de visibilizar el trabajo que se hace desde las editoriales universitarias, porque pues muchas veces no tenemos fácil esta visibilidad o que la gente nos conozca, porque tenemos enfrente a las editoriales comerciales, ¿no? Que tienen siempre Claro. muchos más recursos a su disposición que nosotros. Laura, en este espacio que tú recién nos comentabas, digo, ¿cuáles son un poco los principales retos que lograste identificar en la red desde que te encuentras en la coordinación? Pues mira, afortunadamente creo que todos compartimos la experiencia de ya varios años, porque estamos hablando en su mayoría de editoriales ya consolidadas. A veces lo que nos suele suceder es el cambio cuando surge una administración y entra otra, que muchas veces son cosas que no van ligadas a las prácticas editoriales, sino a situaciones institucionales
o situaciones políticas externas, ¿no? Entonces, de pronto podemos tener a un colega que lleva 20 años en el terreno editorial, pero hay un cambio en la rectoría, un cambio en la dirigencia y entra una nueva persona y a veces son personas que quizá no están tan empapadas con el terreno editorial y de pronto es saber esto cómo va, de qué se trata, ¿no? Yo creo que sería uno de los principales retos estos relevos generacionales o institucionales que de pronto hay, pero fuera de eso, yo creo que nos hemos ido adaptando a lo largo del tiempo porque te estoy hablando de que yo en la red, desde que estoy ahí, son poco más de 11 años y pues ya me han tocado cambios de que pues, primero todo era impreso y luego ya se pasa al EPUB y luego ya el libre acceso, o sea, irnos adaptando, ¿no? Ahora el tema, la accesibilidad, de que los libros tengan este componente tan importante para nuestras poblaciones. Entonces, yo creo que el contenido no cambia, las buenas prácticas no cambian, que todos queremos realizar, pero cambian a veces la forma en que llega estos contenidos a las comunidades, ¿no? Laura, en el marco de esto y en la lógica en relación a esto que dices de cómo llegan a las comunidades en el escenario de la edición universitaria, ¿cómo visualizan ustedes el rol del acceso abierto, digo, como estrategia de visibilización bien concreta del conocimiento académico? Pues nosotros estamos convencidos de ello, ¿no? Tanto en la red al texto o hablando yo directamente de la universidad en la que estoy en Baja California, nosotros creemos firmemente en ello porque finalmente creemos que el libre acceso lo que permite es que el conocimiento pueda fluir. De nada sirve que se hagan investigaciones brillantes que puedan incluso no sé, avanzar en los terrenos en los que corresponden, implicar innovaciones, si se quedan guardadas en el cajón del investigador. O sea, de nada nos sirve, ¿no? O si lo que a veces sucede, ¿no? Que solo lo conocen sus pares y no pasa de ahí de que sus pares y sus pares pues a lo mejor son 50. Y pues no queremos que le llegue a 50, queremos que le llegue a más personas, ¿no? Entonces, justamente el libre acceso para nosotros es súper importante porque el conocimiento está en manos de todo y ahí es como puede fluir, ahí es como puede haber intercambio académico, ahí es como puede llegar el conocimiento a toda la población, porque yo creo que eso es algo que necesitamos en todo el mundo, pero creo que especialmente en nuestra América y más ahora sí que de donde estoy yo, de México para abajo, creo que necesitamos eso pues para tener mejores niveles educativos, acceso a procesos tan básicos como la democracia, ¿no? Que estamos viviendo cosas terribles en todo el mundo. Entonces, yo sí creo en eso y lo creemos también en la red al texto, que mientras mejor informada está una población, mejores decisiones podemos tomar. Si no estamos bien informados, estamos condenados a no salir de situaciones a veces muy, muy tremendas, ¿no? Muy oscuras. Y tiene mucho que ver con la consigna de a quién le pertenece el conocimiento y qué significa que le pertenezca a alguien el conocimiento. En muchos casos son lógicas de poder, pero pensando un poco en el trabajo desde la edición universitaria, ¿cuáles crees que son un poco las barreras más importantes que hay para las editoriales universitarias con respecto a que puedan adoptar las prácticas de acceso abierto? Digo, ¿tiene que ver con resistencias institucionales? ¿Tiene que ver con lógicas de derecho de autor? Digo, ¿qué es lo que te parece que puede generar algún tipo de barrera para el ingreso al acceso abierto? Yo me atrevería a decir que las dos principales tienen que ver con temas presupuestales y el segundo punto tendría que ver también con restricciones institucionales. Y no restricciones institucionales en el sentido que sea una cuestión a veces, como decías ahorita, de poder, sino que a veces las instituciones, por la inercia del día a día, porque se están atendiendo algunos otros asuntos, a veces no se hacen las modificaciones pertinentes, ¿no? Entonces, de pronto así lo hemos venido haciendo y si alguien no para el proceso y dicen, oigan, ya es momento de cambiar esto, modifiquemos porque el mundo ya se está moviendo en esta dirección, no se cambia, ¿no? Y por ejemplo, te lo digo que esto también se puede ligar con el presupuesto, porque a veces nos dicen en nuestras instituciones, bueno, tú vas a producir un libro, pero ¿qué recuperación vamos a tener? Y entonces ahí es cuando tú les tienes que decir, no, pues
no estamos aquí para recuperar, o sea, no vamos a publicar un Harry Potter que nos vaya a dar millones, ojalá que tuviéramos un Harry Potter porque así nos sostiene durante varios años, pero no vamos a recuperar el dinero, entonces lo que sí recuperamos pues son otras cosas, o sea, la visibilidad que se le da al conocimiento de nuestros investigadores, a lo que está aportando nuestras instituciones al entorno nacional, lo que estamos haciendo justamente para procesos democráticos, que fluya el conocimiento. Entonces, a veces eso es lo que falta que nosotros le digamos a nuestras instituciones, pues para que se hagan estas modificaciones que digo que a veces no se hacen por inercia o por el que nos gane el día a día que andamos con otras actividades, ¿no? Y este tema de que siempre hay quien nunca falla, quien dice, pero ¿cómo vamos a justificar el presupuesto? Bueno, lo vas a justificar quizá no en términos financieros, pero sí en otros términos de lo que tú le estás regresando a la sociedad, ¿no? Y más Claro. cuando somos universidades públicas. Digo, y aparte que una parte importante del financiamiento de esas investigaciones salen del bolsillo de muchos de los ciudadanos, ¿no? Exacto, sí, eso también llama mucho la atención, ¿no? De que muchas de nuestras universidades tenemos recursos que nos dan los gobiernos, que nos dan las federaciones, ¿no? Entonces, justamente desde el momento nos están dando el impuesto de los contribuyentes, ¿no? Entonces, les estamos regresando algo para, queremos mejorar sus condiciones de vida. En ese sentido, en el marco de ciencia abierta, digo, ¿qué lección te parece que puede dejar, o experiencias tiene México que pueden ser leídas por otros países y que pueden servir en el marco de cómo avanzar en el acceso abierto? Pues yo creo que alguna lección que hemos aprendido y que bueno, que en México nos ha costado es que necesitamos involucrar a las personas y eso es una guerra constante, luchar contra la apatía. Sin ir muy lejos, yo vengo saliendo de una reunión en que hablaba con otros académicos de cómo puedes vencer estas resistencias que de pronto hay, que tenemos todas las herramientas ahí, pero no las empleamos. Y te lo digo porque yo como mexicana reconozco que en nuestro país tenemos todo a nuestra disposición y a veces no lo hacemos. En políticas, en recursos naturales, en miles de temas. En verdad que México somos un país bendecido y no sacamos provecho de todo esto, ¿no? Entonces, pero cuando sí nos decidimos a poner esto en funcionamiento, decir, vamos a hacer mejores prácticas, vamos a mejorar las condiciones, hemos logrado resultados sorprendentes, ¿no? La semana pasada estuve en un foro que se hizo por parte del gobierno, un foro regional de publicaciones académicas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, eso lo tomé como una súper buena señal de que nos estaban consultando nuestra opinión. Después de venir de a lo mejor un gobierno anterior donde no querían saber nada de nosotros y que como redes les decíamos, oye, venimos haciendo bien las cosas, tenemos buenas prácticas, tenemos evaluaciones por pares, tenemos todo en regla en nuestros procesos editoriales en buenas prácticas, porque de pronto dudas de nosotros, de nuestra calidad. Y aquí yo noté un cambio de actitud, que ya el gobierno nos decía, bueno, sabemos que vienen haciendo las cosas bien, ¿en qué los ayudamos? Entonces yo creo que esa es una actitud importante que se debe tener de ¿en qué te ayudo? Creo que eso es un componente importante de decir cómo nos podemos apoyar para mejorarnos mutuamente. Creo que eso es básico. Laura, ¿qué modelo de acceso abierto promueven desde dentro de las editoriales universitarias en México? Pues sobre todo el diamante, o sea, ese es al que todos aspiramos. Algunas yo creo que quizá estamos todavía en el verde por cuestiones de recursos y presupuestos. En lo que sí estamos en contra es del dorado, el pagar. Creo que eso lo tenemos nosotros como que no es una opción, porque justamente creo que el pagar se presta a cosas poco transparentes, se presta a que existan empresas depredadoras y se prestan malas prácticas, ¿no? Para nosotros es una lucha constante también, ¿por qué no decirlo?, con los sistemas de evaluaciones académicos. De pronto en México, quienes evalúan a los académicos les dan más puntaje si publican en una de las doradas. Entonces, era justamente en este foro lo que les decíamos. Si tú les estás dando más puntaje para las doradas, los académicos se van a ir para allá.
y necesitamos que publiquen en diamante, necesitamos que publiquen en verde, porque eso es lo que queremos fomentar, que las personas tengan el acceso, porque en la otra manera solo unas empresas se benefician y el conocimiento ahí estancado, pues ¿a quién va a beneficiar? A la empresa, quizá porque va a vender los derechos para que puedas consultar ese artículo, pero pues no, o sea, yo creo que no va por ahí. Y algo que también te quiero aprovechar para comentarte es que en la red al texto y en otras redes como UNE, EULAC, que también están en esta Semana Internacional del Acceso Abierto, estamos trabajando en algo que se firmó el año pasado en la Feria del Libro de Guadalajara, que se denominó el Acuerdo de Guadalajara, que es defender que la ciencia se haga en español, que se haga en español y que se haga también en portugués, porque mucho de esta línea dorada tiene que ver con publicar en inglés. Entonces, eso también es una situación que decimos, no estamos en contra del inglés, le da ciertamente mucha visibilidad, llega a muchos países, pero también es adecuarte a un sistema que a veces no es tan inocente y que trae muchas cosas detrás ese sistema, tanto en evaluaciones como en publicación. Mira, justamente ahí cuando se firmó ese es el día de la firma, ese es el día de la firma. Sí, exactamente. Foto muy importante e histórica, y me gusta, Laura, que puedas profundizar un poco en relación a esto, porque pensaba, ¿no? Conocimientos que salen situados de un territorio donde hablan español o hablan portugués, pero podríamos pensar que hablan algún otro tipo de lengua relacionado con los pueblos ancestrales, en donde también sería muy valioso que cuando ese conocimiento es publicado y cuando vuelve, esa comunidad también pueda tener un acceso y no necesite de una barrera lingüística para poder acceder al conocimiento, ¿no? Claro, por supuesto. Y en la red tenemos ejemplos de eso. Yo tengo ejemplos en mi editorial de libros que se han publicado en 2 idiomas, en una lengua originaria y en español, para que justamente toda esa riqueza no se pierda, porque reconozcamos que en algunos casos ya son pocos los hablantes de estas lenguas y que muchas de ellas se están perdiendo, ¿no? Y son comunidades importantes. Entonces, que eso también tenga fortalecimiento, ¿no? Y esta idea de que somos muchos los hispanoparlantes, es mucho el conocimiento que estamos generando. Entonces, de pronto a mí se me hace un tanto absurdo que si no lo publicas en inglés, entonces es como si no hubieras hecho todo un trabajo de investigación. Ahí es donde pues me parece un tanto cuestionable, ¿no? Como decía, no es que nos estemos cerrando y que estemos peleados que algo se publique en inglés, francés, en otro idioma, pero que no sea la condición primaria para que el conocimiento pueda llegar a ser visible. Y porque también, siendo un poco egoístas, pues también nos sirve como a los hispanos para fortalecer nuestras comunidades científicas, que también necesitan fortalecerla y que en muchos de nuestros países, nuestros gobiernos necesitan fortalecerlo y dedicarle más presupuestos a la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que si reconocen este valor que le estamos luchando porque se le reconozca a todos nuestros investigadores, toda la investigación científica que se hace, que se haga en nuestro idioma, porque así es como lo hicimos. Y yo incluso decía que creo que cuando tú te expresas en tu idioma, fluyen mejor tus ideas que cuando es en un idioma en el que no eres nativo, ¿no? Tal cual, Laura. A ver, en la lógica de circulación de conocimiento, obviamente no respeta fronteras, digo, tiene otras lógicas de circulación, y me parece que eso es lo que hace valioso con respecto a estas cuestiones del acceso abierto también. ¿Qué papel tiene al texto en articular redes editoriales latinoamericanas, digo, compartir catálogo, coediciones, estrategias conjuntas? ¿Cómo trabajan eso? Pues mira, yo creo que se han hecho avances muy importantes en años recientes, porque también la red ya está en un momento fuerte de su consolidación, o sea, es decir, ya somos una red consolidada. El próximo año cumplimos 20 años de existencia, que pues se ha avanzado bastante en 20 años, ¿no? Entonces, justamente el trabajar nosotros primero como red en México implicó que pudiera existir este apoyo entre nosotros
para fortalecernos, ¿no? Es decir, si de pronto hay una institución que tiene dudas sobre cómo hacer ciertas cosas, cómo hago mis lineamientos, esto, ahí entramos los demás, ¿no? Entonces, este crecer juntos creo que apoya porque estamos trabajando en comunidad y de pronto eso falla mucho no solo en el mundo académico, en muchas otras cosas, el trabajar aislados en competencia, siempre creo que en muchos sentidos te va a debilitar más y nada más fortalece a uno. Entonces, trabajar en comunidad te fortalece. Entonces, primero nos hemos fortalecido en la red al texto y luego estamos trabajando junto con EULAC. Somos parte de EULAC, que en EULAC pues estamos justamente al lado de argentinos, chilenos, brasileños, toda la parte del continente de América Latina, y luego con UNE, con los españoles que también se han juntado. Entonces, estar trabajando estas redes en conjunto, hemos tenido sesiones muy productivas en donde estamos diciendo, a ver, ¿qué más podemos hacer? Ya empezamos con esta iniciativa del Acuerdo de Guadalajara de fortalecer las publicaciones en español y en inglés, pero también, ¿por qué no tener un poco más de injerencia en políticas públicas? ¿Por qué no poder tener otro tipo de injerencias? Todo claro en términos educativos, ¿no? Tampoco queremos apoderarnos del mundo, pero creo que es mejor el que estemos trabajando en estas redes y de estas redes fusionarnos o cooperar entre nosotras, porque así puedes lograr cosas juntos, ¿no? Es diferente que si llegas a tocar la puerta de algo, de simplemente que quieras pedir un cambio, como te comentaba de este foro regional que tuvimos, a que si llegas tú como institución solito, oye, tengo esta idea, quiero hacer esto, pues no vas a tener el mismo impacto, ¿no? Entonces creo que el trabajo colectivo en ese sentido es muy valioso. Laura, en el marco de toda de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de nuevas formas de generar materiales escritos, a ver, ¿cómo piensas que por ahí tienen que ajustarse, que tienen que pensar desde las políticas editoriales y universitarias? Digo, ¿cómo se puede pensar en este nuevo panorama? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que modifica? Digo, para trabajar en el marco de nuevas formas de generar publicaciones. Algunos hablan de coediciones. Digo, ¿cómo lo analizas tú? Híjole, yo soy de las que me encuentro un poco en el lado en contra de la inteligencia artificial. Soy un poco apocalíptica por personalidad. Le reconozco muchas cosas muy útiles que nos puede ayudar a hacer procesos más eficientes, ¿no? Búsquedas de información, ayudarnos en temas como citación, esquemas. Hay muchas cosas que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho y que ya se está usando en el mundo editorial. Eso lo considero muy valioso y también no nos podemos pelear, ¿no? O sea, no podemos ser como el abuelo Simpson que se pelea con la nube que va sobre él, ¿no? No podemos hacer eso porque justamente, como te decía en un inicio, nos tenemos que adaptar. El mundo editorial ha sido cambios y adaptarte, ¿no? Pero también creo que tenemos que tener cuidado. Yo sobre todo a lo que le temo a la inteligencia artificial y es donde creo que ahí las editoriales tenemos que ser muy cuidadosas, es lo que puede producir en términos de contenidos. Porque es muy fácil decirle a la inteligencia artificial, a ver, esto es de lo que quiero hablar, le das lo que quieres decir, no sé qué tanto, y ya, te produce, ¿no? Que uno puede decir, es que yo eso lo sé, pero ahorita no tengo tanto tiempo y necesito que me lo redacte. Sí, estoy de acuerdo en un primer momento. Pero después, ¿qué pasa cuando eso ya crece y ya no le estás pidiendo que te genere un párrafo, sino que te genere más información? Y entonces ya no estás pensando tú, estás pensando la máquina. Y entonces, ¿dónde queda el pensamiento crítico? A mí eso es lo que me preocupa. ¿Dónde queda el pensamiento crítico? Y sobre todo yo lo veo, yo doy clases en una universidad y yo es algo que siempre les digo a mis alumnos, no pueden dejar de pensar por ustedes. El momento en que ustedes dejen de pensar y que ahí es donde perdimos todo. Y tristemente yo diría que en el mundo en general a veces pareciera que eso estamos viendo. Tenemos mucha tecnología a nuestro alcance, tenemos las tremendas redes sociales que todo lo llegan en momentos,
pero a veces yo digo, y tenemos todo esto, ¿lo estamos usando bien? ¿Cómo lo estamos usando? Y hace poco decía el cineasta Guillermo del Toro, que por cierto es mexicano, al cual admiro tremendamente, que decía que no le temía a la inteligencia artificial, que le temía a la estupidez humana. Y estoy de acuerdo con él, porque la estupidez humana es, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿No? Y ahí es donde creo que tenemos que ser muy cuidadosos con cómo la vamos a usar. Laura, agradeciéndote enormemente por la entrevista, por la posibilidad de hablar un buen rato contigo, me gustaría que nos dejes como algo así como un mensaje final en el marco de la semana del acceso abierto y de esta pregunta, ¿a quién le pertenece el conocimiento? ¿Qué mensaje nos dejarías como para poder cerrar esta charla que tuvimos durante unos minutos? Ok, yo creo que el conocimiento nos pertenece a todos. Seas conductor de camión, seas maestro universitario, seas un editor, seas quien sea. Y creo que es importante que nos pertenezca a todos porque mientras tengamos sociedades mejores informadas, con mejores conocimientos, creo que se pueden tomar mejores decisiones. Yo estoy muy en contra de que el conocimiento solo sea para unos cuantos y que escribas para los pares. Yo, uno de los académicos que más admiro, que tristemente ya falleció, pero que nos dejó unos libros maravillosos, es Zygmunt Bauman. Bauman creo que era un gran sociólogo que reflexionaba sobre muchos temas de la humanidad y lo que más me gustaba de su obra es que lo hacía de tal manera que creo que hablaba para todos. No lo hacía como para únicamente para sus pares, digo, sí se requieren a lo mejor ciertos conocimientos previos para entender ciertos conceptos o ciertas ideas, pero lo hacía con la idea de que la gran mayoría pudiéramos acceder a ellos y en la medida que estemos mejores informados, creo que podemos tener mejores conocimientos y eso es una, creo que de las metas del acceso abierto, que todos podemos tener acceso a ser mejores. Laura, ha sido un placer enorme, ha sido muy clara y muy interesante todas las reflexiones que nos ayudan no solo a pensar, sino a que quede rebotando y sobre todo en esto maravilloso, has respondido esa pregunta. El conocimiento nos pertenece a todos. Gracias Laura por este encuentro y te volveremos a convocar para seguir hablando de esto y para que nos cuentes algo más también en esa frontera caliente no solo de temperatura, sino por todo lo que sucede. Claro, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Nos seguimos viendo y cuando quieran, nada más no vengan en el calor más fuerte. Aquí lo recibimos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Laura. Un placer. Laura Figueroa Lizarraga, coordinadora de la Red Nacional al Texto de Editoriales Universitarias desde México. Nosotros separamos muy brevemente y ya continuamos con más en este programa especial sobre la Semana del Acceso Abierto.